Hoy queremos reconocer a Chucha con el premio Agustín Ugarte, un galardón que simboliza la justicia y que rinde tributo a todas esas personas que trabajan en favor de los derechos humanos en el mundo. Chucha desarrolla su trabajo fundamentalmente en Honduras en dos ámbitos importantes para devolver la dignidad a las personas, como es la educación y la salud, también contribuyendo a construir aldeas que dispongan de servicios que les permitan a las personas mejorar sus oportunidades. Zorionak Chucha por tu gran labor y mil gracias por tu gran contribución. Bueno, nik Txutxa ezagutu nuen 15 urte nituela. Bera etorri zen gure scout gia taldeko arduradun bezala, eta beha zen eramaten gintuena kanpamentutara errekauak egitea bere kotxian, eta laizten integratu zen gure gaztetaldien artean. Ella era jefe de pioneras en las guías, yo también era jefe de guías y tal. Oye, y hicimos un grupo con más gente de guías y todo, fantástico, muy bien, nos lo pasábamos en grande. Beti girona sortzen zuena, beti laguntzeko prest, eta esan dezaket, laizter gure laguna bihurtu zala. Y ahí es donde yo le conocí, porque yo en aquel momento tenía un trabajo que requería de las cosas de la imprenta y entonces empecé a asistir y ella siempre estaba dispuesta a ayudarte en todo lo que necesitabas. Más tarde yo me enteré que ella, como a los 18 o 20 años, ya había manifestado su deseo de ser monja, pero que la verdad es que la imprenta familiar le necesitaba y optó pues por no seguir ese camino y quedarse a trabajar con su familia. Primer bien que voy a hacer es atenderles, estar con ellos, estar con mi familia. Y cuando ellos no estén, entonces ya haré lo que me quiero comprometer aquí. Berrogei urte inguru zituela, Donostitik alde joan zen Valentziara, han bere boto erlijiosoak egin zituen eta urte batzuk egon zen hango komunitatea laguntzen eta Fontilleseko leproserian ere bai, laguntzen ere bai. Hizo su carrera de enfermería y se dedicó totalmente a los enfermos, a cuidar y a todos los leprosos, pero donde que de repente dijo, esto se me queda pequeño, algo más tengo que hacer. Con la congregación estuvo al principio en la India y ya empezó a hacer sus trabajos porque como había leprosos allí le mandaron un poco para eso. Pero yo creo que en la India no estaba nada a gusto por temas de idioma, que no podía llegar a manifestarse bien y entonces fue cuando decidió ir a Honduras. Mitxurakanaren ondorioz Honduras guzti suntzituta zegoela, joan zanara laguntzera hilabete batzu pasatzeko asmoetan, baino han gelditu zen. Eta konpromiso eta proiektu pila baten parte hartu du eta lagundu egin du, ez? Ha sido una persona que no se ha contentado con hacer una sola cosa. Beti zailtasunetan dagoen jendiari eta gizarteko ahulenei laguntzen, ez? Bai umeak, orain daukan proiektua eskola inklusiboan, gero baita ere emakumeak, emakumeen hezkuntza, baita ere biolentzia jasan duten emakumeei laguntzeko proiektuetan, kartzelan, presondegi batean, hango presoei ere formakuntza eta lanbide bat prestatzen laguntzen. Para mí no es mi tía Chucha, es mi tía María Jesús. Para las amigas, pues sí, para los amigos ya sé que es Chucha, pero bueno, para mí la tía María Jesús pues es una persona que siempre se ha solidarizado con las causas más desfavorecidas, siempre ha ayudado pues a mucha gente. Y sigue igual, lo que pasa es que con muchas menos fuerzas. Eta, nik uste dut bere trajektoria guztian ikusten dela nola izan duen konpromiso, gizarterekiko konpromiso handia, eta beti egon dela zailtasunean eta ahulenei laguntzen. Consideramos que ha hecho un trabajo
es espectacular. Entonces sí que te sorprende que de una cosa tan pequeña y con tan pocos recursos, porque en principio no tenían recursos, se puede llegar a hacer una gran actividad social que haga que se extienda un poco los beneficios para toda la sociedad. Mundua aurkitzen dugun, baino egoera hobean usten saiatu behar dugu. Nik uste dut hori dela txutxa bere bizitzarekin adierazi duena.